Muy buenas tardes, estimados alumnos. Damos inicio a la clase número 27 correspondiente a la prueba, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los reconocimientos en rueda de personas, un tema que ya habíamos iniciado en la clase 26. Lo vamos a concluir en esta sesión y vamos a iniciar con el tema de los peritos o los peritajes en el proceso penal. Bien, para hablar del tema del reconocimiento en rueda de personas, habíamos establecido que esta es una diligencia que puede realizarse en diferentes momentos procesales, ¿no? Puede realizarse en la etapa de primeras diligencias iniciales de investigación, en la etapa instructora, incluso en el juicio como tal. Si nos vamos al artículo 253, dice de la siguiente manera: el juez podrá ordenar que se practique el reconocimiento de una persona para identificarlo, para establecer que quien la menciona o la alude, efectivamente la conoce o la ha visto. Dice, en caso de existir negativa a la práctica de la diligencia, el imputado podrá ser compelido a comparecer haciéndose uso de la fuerza pública, si fuese necesario, respetando en todo caso su dignidad. Bien, esta es una diligencia que tiene que ser autorizada por el juez. No es una diligencia, un reconocimiento en rueda de personas, no es una diligencia donde el fiscal tenga autonomía para realizarla sin la autorización del juez y mucho menos sin presencia de defensor. ¿Por qué razón? Bueno, porque está mediando el derecho a la defensa material del imputado, el derecho a la defensa técnica también del imputado. Y en todo caso, los resultados de esta acto urgente de comprobación, que ya en el juicio se va a convertir en una prueba documental como tal, pues generan una imputación fuerte al imputado. Esos son los motivos por los cuales se necesita la autorización judicial. Ahora, ¿en qué momentos procesales? Bueno, puede ser en primeras diligencias, etapa instructora y en el juicio como tal. En primeras diligencias se practica este acto urgente de comprobación partiendo del hecho que la víctima en un momento no pueda identificar e individualizar al imputado. Vimos en la clase pasada lo importante que es la individualización y la identificación del imputado. Y durante todo el proceso se empiezan a ver diferentes factores donde incide que el imputado esté plenamente identificado e individualizado. Hablamos de que pueden desestimarse o no admitirse, escritos de querella, puede ser motivo para un recurso, también una acusación que no lleve totalmente la identificación y la individualización del imputado. En el caso de resoluciones que dicten sobreseimientos definitivos provisionales o aplicación de medidas cautelares, debe de establecerse la identidad del imputado. Y así sucesivamente hay diferentes elementos que mencionamos en la clase anterior. Ahora, importante mencionar los momentos procesales. En la etapa instructora como tal, por ser una etapa meramente investigativa, pues, y el artículo 308 lo faculta, es como la etapa más idónea, diríamos, para solicitar un reconocimiento en rueda de reos. Aunque no es de menospreciar que esta diligencia se realice en primera diligencia. Yo decía en la clase anterior que mi criterio es que entre mejor o entre más pronto se logra establecer la identidad e individualización del imputado, pues mucho mejor para los fines tanto de la defensa como del fiscal en su caso. Entonces, y puede hacerse en etapa de juicio también, ¿no? Que ya establecimos que puede ser porque haya, por ejemplo, una información que obligue a ampliar la acusación, podría establecerse. Sería un caso muy excepcional, diríamos, que se diera en la vista pública, pero sin embargo la ley prevé el artículo 331 donde habla de prueba para mejor proveer, que podría darse en un determinado caso. Ahora dice que el juez puede compelir por medio de la seguridad pública al imputado, y eso lo encontramos en el artículo 141 del Código Procesal Penal. Si nos vamos al artículo 141, lo vemos y dice de la siguiente manera. Habla sobre la facultad que tiene el juez para poder hacer comparecer a cualquier persona a la sede judicial. Dice el artículo, poder coercitivo. En el ejercicio de sus funciones, el juez o tribunal podrá requerir la intervención de la seguridad pública y disponer todas las medidas necesarias para el cumplimiento de los actos
que ordenen. Bueno, este poder coercitivo 141 aplica no solo para los imputados, sino también para los peritos, para los testigos o para cualquier funcionario que pueda ser requerido en un momento determinado de una diligencia. Por supuesto, con las excepciones que la misma ley establece, en el caso de los presidentes de los órganos de Estado que no están obligados a comparecer a un llamamiento judicial. No así, si están obligados a rendir su testimonio por escrito si no se hacen presentes. Los jefes de misiones diplomáticas, etc. Pero esas son excepciones como tal. Entonces, vimos los momentos procesales que pueden establecerse. Ahora, ¿cómo puede ser el reconocimiento en rueda de personas? Bien, el reconocimiento pues lógicamente puede ser de manera presencial y pudiera darse por fotografía también, ya lo vamos a explicar. Artículo 253. Vamos también a conocer un poco sobre el procedimiento que debe seguirse para realizar este tipo de diligencia. Dice el artículo 254, perdón. Antes del reconocimiento, quien haya de practicarlo será interrogado para que diga si conoce a la persona de que se trata o si con anterioridad o posterioridad al hecho la ha visto personalmente o en imagen. Dice, este es uno de los primeros requisitos que se debe de establecer. Voy a leer el 255 para hacer una explicación general. Después del interrogatorio se pondrá a la vista del que haya de verificar el reconocimiento a la persona a reconocer junto con al menos otras 3 de apariencia semejante, en la medida de lo posible, desde un lugar donde no pueda ser visto. El declarante manifestará con claridad si ahí se encuentra la persona a que ha hecho referencia. Del reconocimiento se elaborará un acta. Cuando las partes lo soliciten, se hará constar los cambios físicos que presentan las personas cuyo reconocimiento se ha efectuado. Bien. Hay detalles importantes a considerar en este proceso. En primer lugar, el interrogatorio que debe hacérsele a la víctima al momento de reconocer a la persona. Ese es un primer requisito muy importante, porque si se diera el caso de que la víctima no establece mayores características sobre la persona que ha cometido el delito, no establece mayores detalles para ser, digamos, sujeto a valoración, a consideración y que ella posteriormente vaya a hacer un señalamiento, pues entonces la diligencia tendría una deficiencia muy fuerte porque estaría vulnerando contra también la defensa del imputado, ¿no? En este caso pensemos en una persona que no se acuerda de nada, por ejemplo, o solo se acuerda que era alto, pero no hay mayores descripciones, si el color de la piel, si era delgado, si era fornido, si era cabello largo, pelo corto, ojos grandes, nariz grande, boca grande, orejas grandes, etc. Si no se acuerda de nada de eso, pues entonces sí habría una deficiencia dentro del procedimiento y la ley ya previó esto precisamente para poder también salvaguardar en un momento determinado el hecho de generar una imputación falsa o de actuar maliciosamente de parte de la víctima en querer señalar a una persona ya con otras intenciones, ¿no? Sin que no haya participado, diríamos, en un hecho delictivo. Entonces, el interrogatorio previo es importante. Entonces, cuando las partes procesales están en el desarrollo de este acto urgente de comprobación, ojo, es muy importante que si se da esta situación, en este caso el defensor debe solicitar inmediatamente al secretario del tribunal, porque el secretario también va a acudir, acude el juez, el secretario, el fiscal y el defensor. Se debe solicitar al secretario en ese momento que quede asentado en acta que la víctima no ha mencionado ningún tipo de característica o únicamente mencionó, por decir algo, de que la persona era delgada y no hay otras características. Eso es importante porque en un momento determinado va a servir como un medio para contradecir los resultados o los probables resultados que tenga el reconocimiento en rueda de persona. Entonces el interrogatorio da cierta credibilidad también a las partes para
establecer de que la persona que está figurando como víctima en ese procedimiento en realidad tiene esa calidad y no es, digamos, una persona pues que se ha prestado a una situación maliciosa o malintencionada para afectar a otra persona. Entonces, de que se dice, deberá ser interrogado para que diga si conoce a la persona de que se trata o si con anterioridad o posterioridad al hecho la ha visto personalmente o en imagen. Es importante mencionar acá de que, por ejemplo, la víctima, imagínense de que la víctima no la ha presenciado como tal, pero sí la reconoce a través de un anuncio en televisión o de un aviso a través de la policía en un cartel. Esa información también es válida para ese reconocimiento en rueda de persona. También pues es válida definitivamente. Entonces decimos, el otro requisito es, después del interrogatorio, dice el 255, se pondrá a la vista del que haya de verificar el reconocimiento a la persona a reconocer junto con al menos otras 3 de apariencia semejante, en la medida de lo posible. Desde un lugar donde no pueda ser visto, el declarante manifestará con claridad si ahí se encuentra la persona. De todo se levantará. ¿Por qué personas de apariencia semejante? Bueno, es lógico, ¿no? Si la persona que se pretende reconocer es una persona de tez morena como tal, y se le ponen personas de tez blanca o tez más clara, sería pues como poner en desventaja al imputado cuando frente a la víctima, ¿no? En el sentido pues de que si no tenían algún tipo de conocimiento completo sobre las características y, por decir algo, únicamente tenía en su mente el color de su tez, al ver una persona morena, pues la única morena es a quien va a señalar por una simple lógica. Entonces, por eso la ley prevé que al menos 3 personas de apariencia semejante. Y cuando habla de apariencia semejante, no solo se refiere a las características físicas, por ejemplo, de tez, de ojos, de boca, de estatura, sino también a la forma en que pueden andar vestidos también. Todo eso refiere a lo de características semejantes, ¿no? Personas que en determinado momento se puedan hasta parecer, fuera lo más ideal. Entonces, es importante estar pendiente, por ejemplo, que en el caso de la parte defensora, que si la persona mencionó que su agresor era de muy baja estatura, por ejemplo, muy baja estatura, y las 3 personas de apariencia semejante que están a sus lados son altas, pues entonces lógicamente ahí hay una desventaja y hay, digamos, como una inclinación a que pueda señalarse a esa persona directamente, ¿sí? Cuando no hay, digamos, una igualdad de condiciones, ¿no? No se trata tampoco de hacer una incriminación directa o de ayudarle a la víctima a que incrimine a una persona, sino que la diligencia debe consistir en que la persona, la víctima que va a señalar, tenga la plena seguridad y esté convencida y pueda identificar a su agresor y lo pueda señalar como el autor del hecho punible. De eso es lo que la ley considera la necesidad de establecer personas de apariencia semejante. Luego decimos, dice, bueno, de todo esto se va a levantar acta. Cuando las partes lo soliciten, será constar los cambios físicos que presente la persona cuyo reconocimiento sea efectuado. Esto pues siempre es importante tener mucho cuidado en esto, porque a veces los imputados, estando ya en una detención administrativa, tienden, por ejemplo, a cortarse el bigote, a raparse el cabello, a realizarse cualquier otro tipo de cambios en su vestimenta, etcétera. Entonces eso puede ir generando, diríamos, algún tipo de intención para no ser reconocido. Entonces eso también es importante mencionarlo al momento de hacer el reconocimiento. Si alguna de las partes considera que hubo un cambio en la persona que se reconoció. Muy bien, también es importante mencionar que pueden existir, la ley considera, la ley habla también de reconocimientos
pluralidad de reconocimientos. Cuando varias personas tengan que reconocer, dice, a una, cada reconocimiento se practicará separadamente sin que aquellas se comuniquen entre sí. Cuando varias personas tengan que reconocer a una. Es decir, va a ser en un solo acto, pero por segmentos, no como tal. Y en todas las personas hay que realizarles el interrogatorio de identificación, hay que colocar personas de apariencia semejante también, y desde luego pues hay que cambiarlas como tal. Es decir, son varias en un solo acto, en una sola mañana podríamos decir. Vamos a hacer 5 reconocimientos con 5 víctimas, 5 víctimas distintas que van a reconocer a una persona. Pues en cada una de ellas hay que preguntarles sus características, sus características físicas y personales. También hay que considerar a diferentes personas para que colaboren con esa diligencia, que sean de apariencia semejante. Esto con el ánimo de que sea más transparente el proceso. Y lo mismo sucedería en el caso de que una sola víctima tenga que reconocer a varias personas como tal. Entonces, deberán hacerse 5, diríamos, actos procesales en un solo momento con la víctima. Luego habla el artículo 257 del reconocimiento por fotografía. Cuando sea necesario reconocer a una persona que no esté presente ni pueda ser encontrada, se exhibirá su fotografía a quien efectúe el reconocimiento junto con otras distintas personas, junto con otras semejantes de distintas personas. En lo demás se observarán las disposiciones precedentes. Bien, aquí cuando hablamos de un reconocimiento por fotografía, podemos entender que hay reconocimientos por fotografía como diligencias de investigación y reconocimiento por fotografía como un acto de prueba como tal. El del que habla el 257 es un reconocimiento por fotografía como un acto ya urgente de comprobación que posteriormente se va a convertir en un acto de prueba. El otro lo encontramos en el artículo 257. Vamos al artículo 279. Dice el artículo 279. Reconocimiento por medio de fotografía o videos. Para individualizar a una persona relacionada con el delito, la policía, con autorización del fiscal, como medida inicial de investigación, podrá mostrarles a las víctimas o los testigos imágenes, fotografías o videos extraídas de sus archivos, sin perjuicio de que el juez realice el reconocimiento cuando esté disponible a la persona de que se trate. El reconocimiento por fotografía del 279 es un acto de investigación que únicamente requiere autorización del fiscal. Y para su producción no es necesario que esté presente el defensor, ni mucho menos el juez ni el secretario. Basta con que el fiscal autorice a la policía y la policía presente varias fotografías a la víctima y que ésta pueda señalar a la persona que probablemente le cometió el delito o la que ella alude que cometió el delito. Entonces, pero este es un acto nada más de investigación. Entonces los requisitos son distintos porque no se necesita una autorización judicial. Podría hacerse en el periodo administrativo que tiene la Fiscalía para investigar. A diferencia del artículo 255, el artículo 255, que este reconocimiento por fotografía sí es 257, es un reconocimiento como un acto urgente de comprobación y dice: cuando sea necesario reconocer a una persona que no esté presente ni pueda ser encontrada. Vean, aquí está el requisito clave del reconocimiento por fotografía: que no esté presente y que no pueda ser encontrada. Eso indica de que no es una persona que no compareció a un llamamiento judicial, por ejemplo. No se trata de una persona que la citaron o
o puso una excusa, por ejemplo, dijo que no podía llegar a la diligencia judicial porque estaba enferma. No se trata de eso, se trata de una persona señalada como imputado que no puede ser, no está presente en ese momento lógicamente, pero no, tampoco puede ser encontrada, no ha sido ubicada o no puede ser ubicada. Eso ya lo dijimos en otras clases, puede fundamentarse a través de los informes que dan los notificadores de los juzgados, ¿no? Cuando van a citar a alguien y llegan a la colonia, por ejemplo, y llegan a la colonia y establecen la cita, pueden colocar en la esquela de citación de que la persona es desconocida en esa zona, o que la persona o los vecinos se refieren que es persona que nunca ha vivido ahí o que no la conocen. Entonces eso suele darse, ¿no? con las direcciones que la policía busca, ¿no? Para los imputados. Entonces en ese caso podría ser que no esté disponible para que pueda llegar a una diligencia. En estos casos sí aplica el reconocimiento por fotografía. Dice, ¿cómo deberá realizarse este reconocimiento? Bueno, de la similar manera que se realiza el reconocimiento en red de reos en persona, ¿no? Primeramente, interrogar a la víctima sobre las características físicas de su agresor, luego mostrar una serie de fotografías también de personas con apariencia semejante al agresor, y luego preguntar si reconoce alguna de ellas. Esa es la forma correcta de establecer este reconocimiento junto con otras de distintas personas. En lo demás se observarán las disposiciones precedentes. El reconocimiento en rueda de reconocimiento por fotografía no impide que posteriormente las partes puedan solicitar un reconocimiento en rueda de personas si ya capturaron al imputado, ¿no? Ya está disponible. No impide de ninguna manera, ¿no? Porque lo que haría en ese caso es reafirmar ya una imputación y tuviera más, digamos, certeza de que pueda ubicar a la persona. El punto central o medular aquí o de interés fuera que en ese reconocimiento de persona no reconociera a su agresor, o sea, el reconocimiento saliera negativo. Entonces tuviéramos un reconocimiento primero en fotografía y uno negativo. Por ejemplo, ¿cómo resolvemos esa situación en ese caso? Eso se tornara interesante, ¿no? Ya en la etapa del juicio como tal, que no se reconoció a esa persona ya de manera presencial, sino únicamente por fotografía. Ya quedará a valoración del tribunal junto con la relación de otros medios probatorios qué mérito le da o no al primer reconocimiento. Bien, ahora, bueno, estamos ahí con lo del reconocimiento en rueda de personas. Hay una sentencia que establece si una persona en un primer momento no identifica a su imputado en persona, pero posteriormente a través de un anuncio en la televisión o fotografías que sacan en la televisión logra identificar al imputado. ¿Valdrá, diríamos, esa información y consecuentemente podrá ser utilizada en el proceso para incriminar a una persona, o lo invalidará, digamos, el reconocimiento negativo que se tuvo sobre eso? Definitivamente hay una sentencia del 11 de septiembre del 2002 en la referencia C-37-0 a través de un recurso de casación que se interpuso, donde la Sala de lo Penal desestimó esa acción de parte del defensor, porque éste estaba alegando que el reconocimiento posterior que se había hecho a través de la información dada por la víctima, porque ella tuvo conocimiento a través de una fotografía puesta en la televisión, ubicó las características, lo informó a policía y se realizó un reconocimiento. Dice la sala que este reconocimiento, este segundo reconocimiento tiene valor, hay que darle valor dentro del proceso,
porque si bien es cierto, hubo un primer reconocimiento, pero este fue en primera diligencia, donde la naturaleza de esta etapa procesal es pues empezar a aportar indicios, ir generando datos para que luego se vayan desarrollando en el proceso. En tanto, este segundo reconocimiento tiene, diríamos, la validez completa para que pueda ser analizado y admitido por los jueces en un momento determinado. Entonces, son circunstancias que pueden irse dando a lo largo del proceso. Bien, entonces, para ir concluyendo, nos damos cuenta que el reconocimiento en rueda de reos es un acto urgente de comprobación que puede realizarse en las tres etapas del proceso. Los doctrinarios establecen que especialmente en la etapa instructora. Sin embargo, en primeras diligencias se realizan a menudo también muchos reconocimientos. Yo lo decía antes, en la presentación del requerimiento fiscal, antes de que se celebre la audiencia inicial, el fiscal solicita se autorice la realización de un reconocimiento en rueda de reos como un acto urgente de comprobación. El juez, y justifica el fiscal, por supuesto, no para robustecer aún más el requerimiento y poder establecer una mejor acusación. Sobre la base de eso, el juez señala día y hora, por supuesto antes de la audiencia inicial. Comúnmente se hace una hora antes de la audiencia inicial o 2 horas antes. Se constituyen las partes al lugar donde está detenido el imputado, el fiscal, el defensor, el secretario y el juez, y empiezan a realizar este procedimiento. Y la víctima, por supuesto, empiezan a realizar el procedimiento, interrogan a la víctima, le preguntan sobre las características del agresor, eso se anota. Luego solicitan que pase la persona junto con otras 3 personas de apariencia semejante, ya explicamos eso. Por supuesto, los imputados no están viendo en ningún momento a ninguna de las partes procesales, ni al juez, ni al fiscal, ni al defensor, ni mucho menos a la víctima, sino que únicamente estos últimos pueden observar a los imputados, y ahí es donde la víctima, al preguntarles, hace el señalamiento, ¿no? Generalmente los imputados se les da un número que lo tienen a la altura de su pecho, y la víctima señala si es el 1, el 2, el 3, el 4, el número que corresponda, y posteriormente pues eso queda sentado en acta. Yo decía de que cuando hay un resultado positivo, es decir, la víctima reconoce al imputado, como posteriormente nos vamos a la audiencia inicial, de ahí de esas instalaciones nos vamos para el juzgado a la audiencia inicial. Cuando estamos frente a delitos graves, pues esa imputación, aunque sea en primeras diligencias, pero es muy fuerte, pues para, si el fiscal está solicitando una detención provisional, lo más seguro es que se va a decretar la detención provisional, cuando el delito es grave, ¿no? Desde luego, y si es más de aquellos que no admiten la sustitución a la detención provisional. Ahora, si estaríamos frente a un delito menos grave, y el fiscal no obstante está solicitando algún tipo de detención provisional y no es de aquellos que están en el listado de los que no se admite la sustitución de la detención, pues el juez tendrá que valorar en un momento determinado si el imputado le logra demostrar algún tipo de arraigo familiar, domiciliar o laboral para que pueda sustituirle la detención provisional por otro tipo de medidas cautelares. Pero en todo caso, esa imputación, ese reconocimiento, ese resultado es muy válido, muy importante para el momento de la audiencia inicial también, porque de ahí puede partir la aplicación de la medida cautelar como tal. El mismo efecto tendría, por ejemplo, que se realizara en la etapa instructora, porque puede ser el caso que se realice en la etapa instructora y que que el imputado esté en libertad. El imputado puede haber estado en libertad durante todo el proceso con otro tipo de medidas y se convoca a esa diligencia, se reconoce, incluso eso podría ser motivo para que en la misma audiencia preliminar, fíjense bien que en la misma audiencia preliminar, el juez de instrucción, después de discutir todo lo propio de la audiencia preliminar, valorar los medios probatorios, admitirlos y explicarle a las partes, puede tomar la decisión de revocarle las medidas cautelares, las medidas sustitutivas a la detención provisional,
medidas cautelares y aplicarle la detención provisional. Es decir, una persona pudo haber estado en libertad durante todo ese tiempo de la instrucción, pero en la audiencia preliminar, abonando ya con este reconocimiento, le decreta la detención provisional. ¿Por qué lo puede hacer? Bueno, acordémonos que si ha estado en libertad y ya hay una imputación a través de un reconocimiento, si se deja en libertad ya solo para esperar el citatorio de la vista pública, se corre el riesgo de que esa persona no llegue al juicio, evada la justicia, entorpezca la investigación y en tanto, digamos, el proceso se vería frustrado y la víctima también, ¿no? Ante el derecho de acceso a la justicia y la necesidad de que se administre justicia sobre la causa que se ventila. Entonces, en ese caso se puede tomar esa decisión también de decretar la detención provisional, cosa pues que ya ha sucedido en muchos de los procesos que verificamos acá en nuestro país. Bien, entonces con esto damos por concluido el tema de los reconocimientos en rueda de reos o en rueda de personas, y en la próxima clase vamos a hablar sobre los peritos. Vamos a hacer algunas consideraciones sobre los peritajes y posteriormente entramos a ver la prueba testimonial también. Pasen buenas tardes.